Barbie no fue creada para jugar, fue creada para romper reglas. En 1959, una muñeca dividió al mundo antes de que existieran las redes sociales. Algunos la llamaron feminista, otros tóxica, otros peligrosa, pero nadie pudo ignorarla. Hoy vamos a hablar del juguete más vendido de la historia y de la pregunta incómoda que dejó atrás. ¿Barbie liberó a las niñas o les impuso un nuevo ideal imposible? Este es su origen. Antes de 1959, el mundo de los juguetes era un reflejo directo de la sociedad y las sociedades tenían reglas muy claras. Las niñas no jugaban a imaginar quiénes querían ser, jugaban a prepararse para lo que se esperaba de ellas. La industria del juguete estaba dominada por una sola idea. El juego debía enseñar a cumplir un rol social, y para las niñas ese rol tenía un nombre: madre, ama de casa, cuidadora. Durante décadas las muñecas eran casi idénticas entre sí. Bebés de porcelana o trapo, rostros inexpresivos, cuerpos infantiles, accesorios domésticos, biberones, cunas, carriolas. No representaban aspiraciones, representaban responsabilidades. El mensaje era silencioso pero constante. Así es como empieza tu vida adulta. En los años 40 y 50, los niños jugaban a ser soldados, pilotos, exploradores. Las niñas jugaban a cuidar. Mientras unos soñaban con conquistar al mundo, otras aprendían a sostenerlo. El juguete no era inocente, era una herramienta de educación cultural. Con la llegada de la televisión, los juguetes dejaron de venderse solo en tiendas, comenzaron a vender ideas. Los anuncios mostraban hogares perfectos, madres sonrientes, niñas felices sirviendo té a muñecas bebé. Todo parecía normal, todo parecía correcto. Pero nadie preguntaba algo esencial. ¿Y si una niña no quiere ser madre todavía o nunca? Cualquier desviación era vista como peligrosa. Una muñeca adulta era inapropiada, un cuerpo estilizado era provocador. Una mujer independiente era mal ejemplo. La industria del juguete no quería arriesgarse, los padres tampoco. El status quo era cómodo, pero estaba a punto de romperse. Mientras Estados Unidos apostaba por la moral tradicional, en Europa comenzaban a aparecer figuras femeninas distintas. Mujeres adultas, independientes, irónicas, seguras de sí misma. No eran juguetes para niñas, eran reflejo de un cambio cultural. Ese contraste sería clave. El problema no era la falta de juguetes, era la falta de opciones. No existía una muñeca que dijera: puedes crecer, puedes decidir, puede ser algo más. Hasta el momento. Las niñas no jugaban a ser ellas mismas en el futuro, jugaban a repetir el pasado. El mundo antes de Barbie era ordenado, predecible, silencioso. Pero toda revolución empieza igual, con alguien que mira lo normal y se pregunta: ¿y si no tiene que ser así? Y entonces aparece una idea peligrosa, una muñeca que no quería ser bebé, una muñeca que ya era adulta. Y el mundo del juguete jamás volvió a ser el mismo. Toda revolución tiene un origen, y en este caso, no empezó en una fábrica, ni en una junta corporativa. Empezó en una casa. Ruth Handler no observaba el mercado, observaba a su hija. Bárbara no jugaba con muñecas bebé, no las arrullaba, no las cuidaba, prefería algo distinto. Recortaba figuras de mujeres adultas en papel. Les inventaba historias, las hacía trabajar, salir, vivir. Ruth entendió algo que nadie más estaba viendo. Las niñas no querían practicar la maternidad, querían imaginar su vida futura. En ese momento, Ruth era cofundadora de Mattel, una empresa joven, ambiciosa y profundamente conservadora. Cuando presentó su idea, la reacción fue inmediata. No se venderá, es inapropiada, los padres la odiarán, es demasiado adulta. Para la industria, una muñeca con cuerpo de mujer era un error, un riesgo innecesario, una provocación. Ruth no hablaba de erotismo, hablaba de identidad. No quería una muñeca sexy, quería una muñeca con futuro. Pero nadie estaba listo para escuchar esto. Entonces ocurrió algo decisivo. Durante un viaje a Europa, Ruth encontró algo que cambiaría todo. En una vitrina alemana vio una muñeca distinta. No era un bebé,
No era una niña, era una mujer. Se llamaba Beth Lily. Lily no era un juguete infantil, era una muñeca basada en una caricatura satírica para adultos. Se vendía en bares, en tiendas para hombres. Era independiente, provocadora, libre. Para muchos era ofensiva, para Ruth era una revelación. Ruth compró varias Lily, las llevó a Estados Unidos, las estudió. No quería copiarla, quería transformarla, suavizar rasgos, eliminar la carga adulta, convertirla en algo nuevo, algo que la industria nunca había visto. Cuando regresó a Mattel con el concepto renovado, la respuesta fue la misma: rechazo. El miedo seguía ahí. Pero Ruth insistió, porque entendía algo fundamental. El riesgo más grande no era crear una muñeca, era no hacerlo. Y entonces tomó una decisión, una que cambiaría la historia del juguete y la infancia de millones de personas. Le puso un nombre, el nombre de su hija, Barbie. En 1959, el mundo estaba a punto de conocer una muñeca que no quería ser bebé, no quería ser madre y no quería permiso para existir. Y lo que parecía una idea absurda se convertiría en el juguete más influyente de todos los tiempos. Tras el éxito inicial, Mattel entendió algo crucial. Barbie no podía quedarse quieta. No podía ser solo una muñeca bonita. Tenía que evolucionar. En una época donde la mayoría de las mujeres no podían abrir una cuenta bancaria sin permiso, Barbie tomó una decisión inesperada. Consiguió un trabajo. A principios de los años 60, Barbie dejó de traer traje de baño y apareció con algo nuevo: uniformes, herramientas, diplomas. Barbie empezó a ser profesional. Fue modelo, pero también fue enfermera, azafata, doctora, estudiante universitaria. Cada nueva versión parecía decir algo silencioso: hay más caminos. Pero el mensaje tenía dos capas. En la superficie, Barbie representaba progreso, una mujer que trabaja, que estudia, que salía al mundo. Pero debajo había algo más complejo. Barbie tenía éxito, pero siempre era perfecta. Nunca estaba cansada, nunca fallaba, nunca envejecía. El mensaje oculto era sutil, pero constante. Puedes ser lo que quieras, siempre y cuando luzcas perfecta. Aún así, algo histórico ocurrió. En 1965, Barbie fue astronauta, 4 años antes de que una mujer real llegara al espacio. Mientras la sociedad dudaba de las capacidades femeninas, una muñeca ya estaba ahí arriba. Barbie se adelantó a la realidad, y eso la hizo peligrosa y poderosa. Para millones de niñas, Barbie no era solo plástico, era una posibilidad, una forma de imaginar un futuro que aún no existía. Pero no todos estaban contentos. Críticos, padres y expertos comenzaron a alzar la voz. ¿Era Barbie una inspiración o una ilusión inalcanzable? ¿Estaba liberando a las niñas o imponiendo nuevos estándares imposibles? Sin saberlo, Mattel había creado algo más grande que una muñeca. Había creado un experimento social, uno que se jugaría durante décadas y cuyas consecuencias aún seguimos discutiendo hoy. El éxito de Barbie fue inmediato, pero también lo fue la controversia. Mientras millones de niñas jugaban con ella, un grupo cada vez más grande de adultos comenzaba a preocuparse. No por el juguete, sino por lo que representaba. Las primeras críticas llegaron desde dos frentes opuestos. Por un lado, quienes decían que Barbie era demasiado provocadora. Por el otro, quienes afirmaban que Barbie era peligrosamente irreal. Ambos tenían algo en común: miedo. El cuerpo de Barbie se convirtió en el centro del debate. Psicólogos y educadores advirtieron que sus proporciones no podían existir en un cuerpo humano real. Si Barbie fuera una mujer de carne y hueso, apenas podría mantenerse en pie. Para muchos no era un juguete, era un estándar imposible. En los años 70, con el auge de los movimientos feministas, las críticas se volvieron más fuertes. Barbie fue acusada de promover belleza superficial, consumo excesivo, roles disfrazados de libertad. Algunas activistas la llamaron el símbolo rosa de la opresión moderna. Mattel intentó responder, pero no siempre lo hizo bien. Algunas decisiones solo empeoraron la situación. En los años 90, una Barbie habladora decía una frase que pasaría a la historia por las razones equivocadas: las matemáticas son difíciles. La reacción fue inmediata. Protestas, boicots, titulares.
Mattel retiró la muñeca del mercado y emitió una disculpa pública, pero no fue la única. A lo largo de los años, varias Barbies fueron censuradas o retiradas. Versiones acusadas de racismo, ediciones criticadas por sexualización, modelos considerados ofensivos culturalmente. Cada retiro dejaba una pregunta abierta: ¿hasta dónde puede llegar un juguete sin cruzar una línea? Barbie ya no era solo un producto infantil, era un símbolo cultural, y los símbolos siempre incomodan. Paradójicamente, cada protesta hacía a Barbie más poderosa, cada censura la volvía más poderosa, porque ahora Barbie no solo se jugaba en habitaciones infantiles, se discutía en universidades, en programas de televisión, en debates sociales. Barbie había dejado de ser una muñeca, se había convertido en un campo de batalla. Y Mattel entendió algo tarde, pero inevitable. Si Barbie quería sobrevivir, tenía que cambiar o desaparecer. Después de décadas de críticas, de censura, Mattel entendió una verdad incómoda. Barbie ya no podía seguir siendo la misma. El mundo había cambiado, y la muñeca más famosa del planeta corría el peligro de quedarse atrás. Las ventas comenzaron a caer. La relevancia cultural se debilitaba y por primera vez Barbie parecía vulnerable. La pregunta ya no era cómo defenderla, la pregunta era cómo transformarla sin destruirla. A partir de los años 2000, Mattel inició una reinvención más grande en la historia de un juguete. Barbie empezó a verse distinta. Llegaron nuevos tonos de piel, rasgos faciales variados, cabello diferente. Por primera vez, no todas las Barbies se veían iguales, pero el cambio más radical llegó con el cuerpo. Barbie dejó de ser una sola silueta. Aparecieron cuerpos más bajos, cuerpos más altos, cuerpos más robustos. No era perfección, era diversidad. El mensaje también cambió. Barbie ya no decía, así debería ser. Ahora decía, así puede ser. Las profesiones también evolucionaron. Barbie fue ingeniera, programadora, científica, presidenta, no como fantasía, sino como posibilidad. Mattel entendió que Barbie debía dejar de hablar solo de belleza y comenzar a hablar de identidad. Las críticas no desaparecieron, nunca lo hacen. Pero algo sí cambió. Barbie empezó a escuchar. La muñeca que alguna vez fue acusada de imponer un ideal ahora intentaba reflejar la realidad, con errores, con aciertos, con debate. Barbie dejó de ser una figura intocable y se volvió un espejo incómodo, pero necesario. Porque Barbie ya no era solo un juguete, era una conversación abierta sobre quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. Y cuando parecía que la historia estaba llegando a su fin, Barbie estaba a punto de renacer una vez más. Durante décadas Barbie estuvo en todas partes, menos en el cine. Había aparecido en animaciones infantiles, películas directas a video, historias seguras, coloridas, inofensivas. Pero faltaba algo, faltaba riesgo. A principios del siglo XXI, Barbie parecía un recuerdo del pasado, un ícono conocido, pero distante. Y entonces Mattel tomó una decisión inesperada. Si Barbie quería volver a importar, tenía que hablarle no solo a las niñas, sino al mundo. En 2023, Barbie llegó al cine de una forma que nadie esperaba. No como un cuerpo infantil, no como una fantasía rosa, sino como una sátira, una crítica, una conversación incómoda. La película no intentó defender a Barbie, la cuestionó, se burló de ella, la desarmó, la expuso y en ese acto la volvió relevante otra vez. El mundo respondió. Taquillas llenas, debates encendidos, opiniones divididas. Barbie volvió a hacer lo que siempre había hecho, dividir al mundo. Para algunos la película fue feminista, para otros fue propaganda, para muchos fue un espejo inesperado. Barbie dejó de ser solo un juguete del pasado, se convirtió en un símbolo contemporáneo, un ícono capaz de reírse de sí mismo y sobrevivir. El cine no salvó a Barbie, la transformó, le dio una nueva voz, un nuevo lenguaje, un nuevo público. Y así, la muñeca que nació en 1959 rechazada por adultos y amada por niñas, demostró algo inquietante. Los íconos que sobreviven no son los que permanecen iguales, son los que se atreven a cambiar. Antes de terminar, hay cifras y hechos sobre Barbie que parecen imposibles, pero son reales. Barbie se vende cada pocos segundos en algún lugar del mundo.
Mientras escuchas esta narración, alguien está abriendo una caja rosa. Desde 1959 se han vendido más de 1.000 millones de muñecas Barbie. Ningún otro juguete femenino ha alcanzado esa cifra. Barbie ha tenido más de 200 profesiones. Fue astronauta antes de que una mujer real llegara al espacio. Fue presidenta antes de que muchas niñas pudieran siquiera imaginarlo. Barbie ha sido censurada, retirada y prohibida en distintos países, y aún así sigue vendiéndose. Existe una Barbie para casi todo. Barbie científica, Barbie ingeniera, programadora, Barbie rockera, Barbie villana, Barbie real y Barbie imposible. Barbie ha sido una inspiración artística, objeto de protestas, icono pop y blanco de críticas académicas. Pocos juguetes han sido analizados como si fueran ideologías. Y aquí está el dato más inquietante. Barbie no fue diseñada para cambiar al mundo, fue diseñada para jugar. Y aún así terminó reflejando cada cambio social, cada conflicto cultural, cada debate sobre identidad durante más de 6 décadas. Barbie no sobrevivió porque fuera perfecta, sobrevivió porque nunca dejó de incomodar. Si este origen te hizo pensar, déjalo en los comentarios. Si te incomodó, mejor aún, porque las historias importantes no están hechas para tranquilizar, están hechas para cuestionar. Este fue el origen de Barbie. No olvides suscribirte y compartir. Muchísimas gracias por llegar al final del video. Hasta la próxima.